Estamos nuevamente en una entrevista de la UARTES realizada por los estudiantes del Cine Club. Estamos esta vez con la invitada Antonella Frisone, que es una guionista ecuatoriana. Antonella, siempre sentimos que es bueno empezar por donde nace toda esta pasión por el cine. Y de pronto quisiéramos saber cómo fue la presencia del cine en tu niñez. Ya, mi mamá es cinéfila a morir, entonces siempre tuvimos al cine en la casa, digamos, nunca televisión, porque nosotros vivíamos lejos y no llegaba la señal, entonces había tele pero solo para películas, y la encargada de eso era mi mamá. Y en realidad es como a los 16 años por ahí que conozco el cine como más desde la parte de la realización, que es con mi papá. Okay. Que un día me fugué del colegio y me cacharon. Y entonces mi papá me llevó con él a su trabajo y justo estaba en 1809, 1810 y vi como esta cosa increíble del cine que es, él había convertido una escuela en una cárcel de época. Y uno entraba y como que todo adentro era otra realidad. Entonces a mí me enamoró eso, me enamoró como poder salir de la realidad. Y ahí lo vi y ahí decidí estudiar cine. A mí siempre me gustó escribir. En el colegio me iba muy bien en todas las materias que estaban relacionadas a la escritura. Y entonces de una pensé en guión. Y acá en ese momento no había muchas opciones para estudiar cine y mucho menos de especializarse en guión. Entonces empezó como toda una búsqueda de dónde estudiar. Y terminé muchos años después en Buenos Aires, en una universidad que dan solo guión. Okay. Ajá, y tienen como una forma muy especial, o sea, son muy pocos alumnos, es todo como muy personalizado. Y ahí sí pude dedicarme a eso, aprender de eso y terminar los estudios. Cuando yo volví, creo que mi generación fue la primera en tener la especialización, digamos, del guión. O sea, fuimos como los primeros en tener estudios de guión y poder ofrecer eso como profesión. Y el mundo de mi papá está dentro de la producción y el mío es como antes de eso. Entonces, claro. Y era algo que estaba pasando como muy nuevo. Entonces, también mis primeros contratos fue gente muy joven. El primero fue Pablo Arturo Suárez, en realidad que tiene más o menos mi edad y fue para su primera peli. El estar tan cerca al mundo del cine, creo que sí fue algo que me jugó a favor, digamos. Facilitó un poco, no sé si conseguir un trabajo, pero sí como generar esa pasión y conocer a la gente y estar en el medio. Okay. No sé si te pasa como guionista que cuando estás viendo una película de pronto empiezas como a leer el guión tras la película y de pronto puedes encontrar esa idea original que de pronto produjo toda esa narración. ¿Y cuál tú crees que fue esa idea original que dio el guión de Tan Distintos? ¿O fue algo más con Pablo Arturo? La idea original fue de Pablo Arturo. Y, o sea, la idea con la que llegó a mi casa fue, quiero hacer algo como simple en cuanto al número de personajes, lo que requiere un conflicto como muy pesado, digamos, ¿no? Sí. Quería algo simple también en cuanto a locaciones y quería que sea esa locación. Y él tenía la idea de dos abuelos en crisis porque quería hablar como de una edad que no hay en el cine ecuatoriano mucho, que es más bien la tercera edad, ¿no? O los adultos. Y que llegaba el nieto por alguna razón y como que les ayudaba a resolver la crisis. Hola, mi vida, ¿estás bien? Y ahí empezamos a trabajar y trabajamos muchísimo tiempo juntos
y al final se dio toda esa forma, digamos. Pero la idea con la que llegó a mi casa está, digamos, está. Al final, después de haber realizado este trabajo en conjunto, ¿de todas formas sentiste que lo que habían escrito se expresó de la manera adecuada o legítima en el resultado final? Muchas cosas sí, hay cosas que no. No le responsabilizo al Pablo, sino a mi trabajo como guionista. Okay. Como que ahí me di cuenta lo fuerte que tiene que ser uno, lo fácil que es que se cambien muchas cosas, no porque el director sea malo, sino porque el director está pensando en tantas cosas y ya la producción se vuelve algo tan grande que hay detalles que si no están en el guión se pueden olvidar o pasan desapercibidos. O también con los actores, yo sentí que yo estaba llegando a los actores a través del Pablo, y un buen guionista, creo, es lo que a la conclusión que llegué después de esa peli, un buen guionista tiene que llegar al actor sin el director de por medio. Entonces siento que hay personajes que cambiaron mucho, siento que hay personajes que tomaron mucha más fuerza de lo que yo escribí también, siento que hay cosas que se mantuvieron y hay cosas que cambiaron. Igual siempre va a pasar eso, ¿no? O sea, es lo primero que me dijeron a mí en clases de guión. Dijeron, tienen que aprender a ser frustrados y a manejar la frustración, porque mismo si un director dirige su peli, el guión va a ser otro. El guión, digamos, final de la peli final. Sí. Ajá, entonces peor si uno escribe una peli y además no la dirige, ¿no? Pero fue un súper lindo trabajo. Has ejercido sobre todo en el guión cinematográfico, pero también te has entrado en otras áreas del cine. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, en producción, pero no tanto en producción de cine, sino más bien de festivales. Trabajé en los de Doc, trabajé en un festival que había antes, el lugar sin límites, perdón. Ya ni me acuerdo el nombre. ¿Ustedes se acuerdan? Cero Latitud. Cero Latitud, eso. Ese fue mi primer trabajo, en realidad, en la vida. Y ese es un lindo trabajo, ese me encantó. He trabajado en producción, más como de documentales para televisión también, como fixer, pero que es una figura que igual aquí todavía no hay mucho. Mencionábamos esos trabajos antes de tortuosidades acústicas y tubos al aire. De pronto si nos cuentas un poquito de eso. Sí. Bueno, el primero es un cortometraje de un amigo muy cercano. Y yo recién me graduaba y él me pidió que le ayude con el guión, que era su trabajo final de la universidad, y le ayudé, digamos, fue eso más que nada. Igual cuando llegó con la idea me enamoré de la idea y trabajamos bastante. Y Tu voz al aire es una serie de televisión, mi primera serie de televisión. Igual trabajé con otros guionistas, lo que fue súper lindo, y también como coordinadora, digamos, porque era un trabajo con el Ministerio de Salud Pública, y entonces yo era como la figura de guión que estaba entre el ministerio y la producción, que era medio complicado. Pero ahí llegué por el guión, pero en realidad cuando me enteré de lo que era, me tocó mucho, digamos, porque eran temas de salud pública que no se topan, y la idea era llegar a la gente con esos temas. Entonces, diversidad sexual, la lactancia, el feminismo, el machismo, un montón de esos temas de salud pública que la gente tiene mucho miedo. Hablando eso un poco de entrar en otras áreas, me refería también un poco a la realización del documental. Por ejemplo, no sé si nos puedes hablar un poco de cómo nació el desarrollo de Los secretos del manglar. Ajá. A mí, como directora, no me interesa mucho el cine ficción, pero sí el documental. Y me apasiona. Desde que pensé en cine, en hacer cine, pensé en documental. Y hace muchos años, cuando yo estaba estudiando en Buenos Aires, me fui de vacaciones al lugar al que yo siempre iba de vacaciones, en la playa, que era un lugar rodeado de manglar, y tenía una cámara, y me invitaron a conchar.
Okay. Llevamos la cámara, el micrófono que teníamos, una persona más y yo, y grabamos. Y el resultado fue muy lindo. O sea, después edité y tuvimos este corto hermoso que mandamos a 2 festivales y como que aceptaron, y bueno, después hubo conflictos con el director, como que no se sabía bien quién dirigió, quién hizo qué, entonces decidimos no moverle. Y yo después de eso decidí hacerle un largo. Entonces entré en el proceso de aplicar a la CNCine más de una vez, hasta que salió, le iba puliendo hasta que salió, y ahí trabajé 1 año con el premio de investigación y escritura de guión para documental. Y bueno, ese proyecto estaría por salir en algún momento. Sí, digamos, son bien largos, es bien largo el proceso, ¿no?, de producción de una peli. Entonces yo hace como medio año cerré ese proyecto, tal vez. Medio año, tal vez 10 más. Pero bueno, cerré el guión y la investigación. Y ahora con ese guión lo que tengo que hacer es participar en convocatorias para la producción. Okay. Entonces descansamos un rato. Claro. Ya se armó el equipo igual de producción, no con foto y eso, sino como un productor ejecutivo. Okay. Hay una comunicadora, hay otra productora como de distribución y festivales, y entonces entre ellos nos estamos moviendo para levantar fondos, que puede tomar 1 o 2 años. Y de ahí la producción, y de ahí la postproducción. Entonces, sí, un documental puede tomar 4 o 6 años fácil, ¿no? Entonces estamos todavía lejos de ver el documental. Claro. Pero está ahí. Algunos estudiantes acá han leído de pronto algún guión tuyo que no ha sido producido. Pero no sé qué sientes tú con esos trabajos que están terminados, pero que están ahí y que esperan salir a la luz. Hay muchos trabajos que están ahí y no esperan salir a la luz. Okay. Yo más bien como guionista siento que cuando logro escribir y logro terminar un guión, ya salió a la luz. Okay. Ese guión que usa mi papá para las clases, es un guión al que le quiero muchísimo y me costó tanto trabajo escribirle que cuando terminé fue como si hubiera terminado la peli. Y nada, y me parece súper lindo que pueda tener otros usos, ¿no? Como que perder esa ambición de que un guión no está realizado si es que no llega a la pantalla, sino más bien pensar que puede tener otros usos que no te dan o sea, por ahí no te dan fama, no te dan plata, no son nada para el currículum vitae, pero o sea, que un montón de gente esté leyendo mis guiones, me parece increíble. Un guión que nunca va a llegar a ser una peli, me parece hermoso. ¿Tú sientes ahora que hay algún proyecto que piensas que necesites sacarlo en este momento? O sea, en algo que estés trabajando que digas, ese es mi futuro proyecto que va a salir. Sí, estoy con un cómic ahorita. Y ese me tiene como un poco atorada, o sea, como hasta que no salga, pero ya estoy trabajando con el ilustrador. Lo que pasa es que estamos trabajando juntos. Como yo voy desarrollando la escritura mientras él avanza con la ilustración. Entonces yo veo lo que él hace y va cambiando un montón la historia. Entonces es como una forma de escribir distinta que descubrí ahora. Okay. Ya estamos desde diciembre trabajando en esto. Yeah. Y eso sí tiene que salir porque también es un fondo del Ministerio de Cultura. Y entonces tiene que salir porque tiene que salir, pero además porque siento que hasta que no salga estoy como medio atorada. Finalmente, quisiéramos saber qué consideras tú como guionista, qué debe de existir en un guión para que sea una película realizable, al menos. O sea, podríamos decir una película, un buen guión, pero ¿qué tú sientes que debería estar presente? Un montón de cosas. Creo que los personajes, o sea, personajes bien construidos y que nos atrapen es súper importante. Creo que tiene que haber drama, y no en el sentido dramático, sino como conflicto. Creo que es súper importante
este proceso de lograr convertir lo ordinario en extraordinario y que tiene que ser realmente extraordinario. O sea, que alguien lea el guión y diga, extraordinario. Con esto no me voy a topar todos los días, ¿no? Si son historias cotidianas, igual, con un personaje extraordinario. O sea, en algún lugar encontrar como esa magia del cine, que es la de crear una burbuja, ¿cierto? Que nos saca un ratito de nuestra realidad, por más que sea un documental. O sea, yo, por ejemplo, en mi proyecto documental, yo lo que quiero lograr es que la gente entre en los manglares cuando vea el documental. O sea, meternos a otra realidad que no es la nuestra. Y para eso se necesita buenos personajes y un conflicto, por más simple que sea, pero un conflicto, porque así somos los humanos. Conflictivos. Sí, eso. Muchas gracias ¿Sí? por la entrevista.